Hola, mi nombre es Katy Juliana Lambraño, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas en el curso Estadística Inferencial. El profesor Andrés Hormiguero. En este video vamos a hacer una pequeña explicación sobre el punto número 4. Entonces nos dice: según la información otorgada por la Secretaría Distrital de la Mujer, en los horarios nocturnos en donde más se atienden casos de violencia hacia las mujeres, se ha identificado que entre las 7 p.m. y 7 a.m. se reciben un promedio de 6 llamadas por hora, solicitando apoyo a través de la línea móvil. Entonces tenemos otros puntos. A. ¿Qué condiciones se deben cumplir para que esta condición sea considerada como distribución de poison? Entonces debemos contar con una tasa promedio. En este caso acá el anuncio nos dice que la tasa es de 6, el promedio es de 6. Un número de eventos específico que nos puedan, que cada evento ocurra a la vez. ¿Sí? Bien. B. Calcular la probabilidad de que se reciban 2 llamadas en una hora. Entonces tenemos el valor de mu, que es 6, que nos viene siendo el promedio, y el valor de x, que en este caso nos piden que sean 2. Aplicamos la fórmula Poisson dice, tenemos el valor de x, la media y el acumulado. El acumulado lo colocamos falso porque se pide calcular la probabilidad exacta del valor de x. ¿Vale? No necesitamos acumulado porque necesitamos el valor que sea exacto. Eso nos da 0,0446. En el porcentaje nos da 4,46, lo que quiere decir que se reciben la probabilidad de que se reciban 2 llamadas es de 4,46% en una hora. 2 llamadas en una hora. El punto C nos dice: calcula la probabilidad de que se reciban máximo 6 llamadas en una hora. Aplicamos lo mismo, aplicamos la fórmula X, la media, el acumulado. Acá el acumulado ya lo ponemos como verdadero. ¿Por qué? Porque decimos que calcular la probabilidad de que ocurra como máximo pues el valor de x, en este caso vendría siendo 6. Necesitamos el acumulado, porque no nos dice el valor exacto, nos dice máximo 6, entonces por ello utilizamos verdadero. Bien, este resultado nos dice, nos da a entender que se reciben máximo 6 llamadas por hora en una probabilidad de 60,63%. O sea, el porcentaje pues nos dice que se reciben pues una probabilidad de 60,63% de que se reciban máximo 6 llamadas en una hora. En el punto D tenemos calcular la probabilidad de que se reciban menos de 4 llamadas en una hora. Aplicamos lo mismo, tenemos el valor de U, el valor de X, que en este caso vendría siendo 3, nos dice menos que 4, y aplicamos la fórmula. Para este caso, como nos dice al menos 4 llamadas, lo que hacemos es colocar un 1 al inicio de la fórmula. Colocamos el valor de x, la media y el acumulado también lo colocamos verdadero porque necesitamos saber, no es un valor exacto, entonces necesitamos saber el acumulado de ese probabilidad. Nos da un porcentaje de 0, o sea, un resultado de 0,8488 y un porcentaje de 84,88%. Eso nos dice que la probabilidad de que ocurran 4 llamadas en una hora es del 84,88%. Y como punto final tenemos determina e interpreta la desviación estándar en esta situación. Para hallar la desviación estándar lo que hacemos es sacarle raíz pues al promedio, ¿sí? En este caso vendría siendo 6. Y eso nos da 2,45. Esto no quiere decir que la desviación estándar es aproximadamente pues de 2,45. Lo que nos indica que aunque el promedio sea de máximo 6 llamadas por hora, pueden como que variar, dependiendo de la desviación, puede variar entre 3,55 y 8,85 llamadas. Esto dependiendo de pues, el valor de la desviación. Y bueno, eso sería todo. Lo dejo con mi compañera Nicole, que les va a explicar el siguiente punto. Mi nombre es Nicole Tamayo Molano, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la clase de Estadística Inferencial. En este video vamos a estar resolviendo la pregunta 5 de la actividad 4, el cual nos dice: las pruebas SaberPro se componen de 5 módulos que evalúan las competencias genéricas: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés.
Además de los anteriores, hay 40 módulos asociados a temáticas y contenidos específicos que los estudiantes tienen la posibilidad de presentar de acuerdo con su área de formación profesional. En segundo semestre del año 2023 se encontró que los resultados se comportan normalmente de un promedio de 223, con una desviación estándar de 23,4 puntos. Si se selecciona un estudiante al azar, literal, A nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga un puntaje máximo de 205 en la prueba? Es importante aclarar que la fórmula que vemos en pantalla es la que vamos a utilizar para todos los puntos y es la de la media muestra cuando se conoce la varianza o desviación típica poblacional. Para este punto tenemos los datos de X, que es la variable aleatoria, en este caso 205, mu el promedio 223 y sigma la desviación estándar de 23,4. Para esto vamos a calcular la fórmula X menos mu sobre la desviación estándar, en este caso nos da menos 0,77. Ahora calculamos la probabilidad de que un estudiante obtenga un puntaje máximo de 205. Por esto escribimos la probabilidad así y la calculamos con esta fórmula. En este caso, para la probabilidad acumulada vamos a poner verdadero, ya que no nos están pidiendo un valor exacto. Al calcular nos da 0,2209. Entonces decimos que la probabilidad de que un estudiante obtenga un puntaje máximo de 205 es de aproximadamente 22,09%. Ahora el punto B nos dice cuál es la probabilidad de que obtenga un puntaje de al menos 240 puntos en la prueba. Vamos a utilizar la misma fórmula y los datos solo cambia X, que es 240 para este caso. Calculamos y nos da 0,73. Ahora calculamos la probabilidad, pero para este caso debemos tener en cuenta que como el enunciado nos dice que de al menos 240 puntos, esto implica encontrar la probabilidad de que el valor sea 240 o mayor. Entonces usamos la fórmula del complemento, la cual es la probabilidad de que un evento ocurra es de 1 menos la probabilidad de que el evento no ocurra. En esta situación, la probabilidad de que el puntaje sea mayor o 240 es 1 menos la probabilidad de que el puntaje sea menor que 240. Entonces primero debemos encontrar la probabilidad de que el puntaje sea menor que 240 y nos da 0,76. Ahora debemos encontrar el 1 menos esta probabilidad, que nos da 0,2338. Entonces decimos que por lo tanto la probabilidad de que un estudiante obtenga un puntaje de al menos 240 es de aproximadamente 0,2338 o 23,38%. El punto C nos dice qué porcentaje de estudiantes obtuvieron una puntuación superior a 200 pero inferior a 230 puntos en la prueba. Entonces, ahora debemos calcular para 200 y para 230. Los datos siguen siendo los mismos, solo cambia X. Calculamos con la fórmula para 200 y nos da menos 0,98. Para 230 nos da 0,30. Ahora debemos calcular la probabilidad de ambos. Para 200 es 0,16 y para 230 0,61. Calculamos la diferencia ya que nos están pidiendo un puntaje superior a 200 pero inferior a 230. Entonces calculamos la diferencia de 0,61 menos 0,16, lo que nos da 0,45, 45,48%. Entonces decimos que el porcentaje de estudiantes que obtuvieron una puntuación superior a 200 pero inferior a 230 es aproximadamente de 45,48%. Ahora la segunda parte del enunciado nos dice: el rendimiento de los estudiantes en la prueba Saber Pro puede clasificarse en 5 grupos. Al 10% de los puntajes más altos se los clasifica como rendimiento muy alto. Al siguiente 20% se los clasifica como rendimiento alto. Al 40% central se los denomina desempeño medio. Al contiguo 20% desempeño bajo y al restante rendimiento muy bajo. Entonces en el literal D nos preguntan qué puntaje debe obtener un estudiante para ser clasificado como desempeño muy alto. En este caso tenemos el valor de mu 223, el valor de sigma que es 23,4, pero no tenemos el valor de x, así que debemos reorganizar la fórmula para encontrar el valor de x dado el valor de z. Y utilizamos la fórmula de la siguiente manera: x igual mu más z por sigma.
Para este caso debemos encontrar el valor de z para el desempeño muy alto. Debemos tener en cuenta los porcentajes que nos dan el enunciado y calcular los percentiles. Para el desempeño bajo es el percentil 20, el desempeño medio el percentil 40, el desempeño alto el percentil 70 y el desempeño muy alto el percentil 90. Como estamos calculando el desempeño muy alto, calculamos el valor de z con esta fórmula respecto al percentil 90, es decir, el 90%, lo que nos da 1,282. Teniendo este valor podemos calcular ahora sí x. Y nos da 252,988. Entonces decimos que un estudiante debe obtener un puntaje aproximadamente de 252,988 puntos para ser clasificado como desempeño muy alto. El punto E nos dice qué puntaje debe obtener un estudiante para ser clasificado como desempeño bajo. Tenemos los mismos datos, pero tampoco tenemos x como en el punto anterior. Reorganizamos la fórmula y encontramos el valor de x dado un valor de z, así que en este caso encontramos el valor de z para el desempeño bajo, que es con el 20%. Entonces nos da menos 0,842. Con este valor calculamos x y nos da 203,306. Entonces decimos que un estudiante debe obtener un puntaje de aproximadamente 203,306 puntos para clasificarse como desempeño bajo. El punto F nos dice qué puntaje obtienen los estudiantes categorizados con rendimiento alto. Para este punto realizamos lo mismo, no tenemos x, entonces reorganizamos la fórmula y encontramos el valor de z para el desempeño alto, que en este caso es el percentil 70, es decir, el 70%. Al calcularlo nos da 0,524. Con este valor calculamos x y nos da 235,271. Para este punto, como nos preguntan sobre los puntajes que se clasifican como desempeño alto, podemos traer a colación el valor que obtuvimos en el punto D. Ya que nos preguntan sobre el desempeño muy alto, también podría clasificarse como desempeño alto. Entonces decimos que un estudiante debe obtener un puntaje entre aproximadamente 252,988 y 235,271 puntos para clasificarse como desempeño. Eso es todo, muchas gracias por ver.